Buenos días. Esta es la clase 3 del módulo 1 del curso de Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. ¿Cuáles son los contenidos de esta clase? Continuando con una introducción para llegar a la química biológica, hoy veremos compuestos. Dentro de compuestos veremos compuestos biológicos, orgánicos e inorgánicos y nos concentraremos en la clase en los compuestos inorgánicos, que veremos algunos rudimentos para la escritura e interpretación de las fórmulas como un paso previo para llegar luego a las moléculas biológicas. En este caso veremos los óxidos básicos, óxidos ácidos, hidróxidos, oxoácidos e hidrácidos. En las clases previas definimos sustancias como las diferentes calidades de materia. Y las sustancias las dividimos en dos grupos, como sustancias simples y sustancias compuestas, definiendo la sustancia simple como aquella que está formada por un mismo tipo de átomos. Por ejemplo, el oxígeno o dioxígeno, el ozono y el cloro. En cambio, las sustancias compuestas están formadas por más de un tipo de átomos, como podría ser el cloruro de sodio, el óxido de calcio, el hipoclorito de sodio, moléculas orgánicas como el metano y moléculas biológicas como la glucosa, las proteínas y todas las que estudiaremos más adelante. En una molécula los átomos están unidos en cantidades constantes, como vemos acá, es oxígeno 3 y no 5, cloro 2 y no cloro 7. Y se mantiene esa unión a través de lo que conocemos como enlaces químicos que estudiaremos más adelante. La pregunta es, ¿cómo se unen los átomos? Bueno, los átomos podríamos pensarlo de una manera sencilla, que poseen como patas de un enchufe que pueden encajar en otro sitio de una manera en particular. Si este enchufe tiene dos patas, va a entrar en un lugar que tenga dos patas y no en uno que tenga tres, o viceversa, o como podemos ver acá. No puedo enchufar todos estos enchufes en cualquier lado, y los átomos son exactamente igual, tienen esa capacidad de unirse específicamente con otros, uniéndose a través de ciertos ganchos, que podríamos llamar, que son los enlaces químicos que se establecerán y que veremos luego cuál es su origen. Veamos la capacidad de combinación. Cada átomo tiene una determinada capacidad de combinación, un término que también se utiliza con el nombre de valencia. Cada átomo tiene una posibilidad de unirse a otro u otros átomos, como por ejemplo seres humanos. Los seres humanos tienen dos manos, y si yo tengo dos seres humanos se pueden unir más de dos seres humanos se pueden unir de diferentes maneras. Por ejemplo, este está unido a dos personas, pero no se puede unir más que a esa cantidad, y este se unió a una y podría unirse a otra, pero no se puede unir a tres porque solo tiene dos brazos. Veamos acá dos átomos. Acá tenemos el átomo de hidrógeno y el átomo de cloro. El hidrógeno tiene una capacidad de combinación 1 y el cloro tiene una capacidad de combinación 1. Cuando se une el hidrógeno y el cloro, esta capacidad de combinación se une con esta y se saturan entre ellas, no quedándole al hidrógeno ninguna capacidad de combinación ni al cloro tampoco. Por lo tanto, la molécula de cloro, de ácido clorhídrico en este caso, como se llama, que ya veremos su nomenclatura más adelante, está formado por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, y no hay posibilidad de mayor cantidad de átomos de ninguno de los dos elementos. Veamos un ejemplo. ¿Por qué el agua tiene la fórmula H2O y no H3O o H5O7, por ejemplo? Justamente por esta capacidad que tienen los átomos de unirse en una determinada proporción. Pero hay que agregar una cosa más. En este dibujo que tenemos acá, los hombres del extremo han quedado con un brazo libre. Eso en las moléculas no ocurre, y sería como pensar que al unirse entre las manos, los seres humanos deberían formar una ronda. O sea que no van a quedar capacidades o valencias libres. Entonces veamos la molécula de agua. El agua sabemos que está formado por el hidrógeno, que tiene valencia 1, y el oxígeno, que tiene valencia 2. ¿Cómo se forma una molécula de agua? Al llegar un átomo de oxígeno, el átomo de hidrógeno que venga se unirá en esta posición. Este átomo de hidrógeno ya queda con su valencia saturada, y otro átomo de hidrógeno saturará acá. Si llegara un tercer átomo de hidrógeno, ese átomo de hidrógeno intentaría, pero no encontraría dónde unirse, y quedaría libre, sin poder formar parte de la molécula. De ahí que la molécula de agua la escribimos hidrógeno 2 oxígeno,
hidrógeno 2, porque tenemos dos átomos de hidrógeno, y O con un 1, en realidad acá abajo, porque tenemos un solo átomo. Es decir, que la fórmula siempre nos está indicando la cantidad de átomos que forman una molécula y, como veremos más adelante, también nos indica otras cosas. Entonces, vimos cómo se formó una molécula de agua. El oxígeno saturó una de sus valencias con un hidrógeno y no más porque el hidrógeno tiene uno, y la otra valencia con otro hidrógeno. Es decir, nos quedó una fórmula que es hidrógeno 2, oxígeno, que la podríamos escribir hidrógeno 2, oxígeno 1. Lo que vemos acá es interesante. El número de átomos de hidrógeno, que es 2, coincide exactamente con la valencia que tiene el oxígeno, mientras que el número que nos quedó acá abajo, que habitualmente no se coloca, que es un 1, coincide con la valencia del hidrógeno. Y esto es lo que nos da las herramientas para escribir una fórmula. Para escribir una fórmula lo que hacemos habitualmente, que es poner los elementos que sabemos que forman ese compuesto, ver qué valencias tienen e intercambiarlas. Y una vez que las intercambiamos, obtenemos la fórmula molecular. Este es el mecanismo que en la mayoría de los casos veremos ahora, pero que luego, por la complejidad de las moléculas, se utilizan otros mecanismos. Entonces veamos el primer tipo de compuesto de la clase de hoy, que son los óxidos básicos, que es la combinación de un metal con el oxígeno. En la tabla periódica, los metales básicamente ocupan la zona que está marcada acá, aunque puede haber otros metales como el aluminio y algunos otros que tenemos en esta zona. Supongamos que tenemos un metal, el sodio, con el oxígeno, queremos formar el óxido básico. Nos fijamos qué valencias tienen, el sodio tiene valencia 1, el oxígeno tiene valencia 2, intercambiamos las valencias, el 1 este no se coloca, por lo tanto la fórmula nos quedaría 2 átomos de sodio y un oxígeno. ¿Cuál es su nomenclatura? Es decir, ¿cómo se nombran? Bueno, los óxidos básicos siempre se nombran comienzan con la palabra óxido, de y el nombre del metal. También se puede nombrar como monóxido de disodio, simplemente anteponiéndole prefijos mono al oxígeno, di al sodio, contando los átomos que tenemos. En los óxidos básicos puede ser un poco más complejo cuando tenemos metales, como el caso del hierro, que tiene dos capacidades de combinación. Hasta ahora vimos el oxígeno que tiene capacidad de combinación, el hidrógeno que tiene capacidad de combinación 1 y el oxígeno 2, pero hay algunos elementos que pueden combinarse con valencia 2, con valencia 3, dependiendo de las situaciones. Veamos qué pasa con valencia 2. Lo haríamos como ya sabemos, colocamos el átomo de hierro, sabemos que un óxido básico es con oxígeno, vemos las valencias, como dijimos 2 el oxígeno, intercambiamos. Como acá nos quedó un 2 y un 2, cuando nos quedan números que son múltiplos se simplifican por el divisor más grande, en este caso 2. Por lo tanto, la fórmula directamente acá se transformaría en 1 y 1. Como en este compuesto el hierro está actuando con número de oxidación con valencia 2, lo llamamos óxido de hierro y entre paréntesis ponemos 2. ¿Por qué? Porque también va a haber un óxido de hierro que tenga valencia 3. También lo podríamos llamar monóxido de hierro, un solo oxígeno, monóxido de hierro o monóxido de monohierro. Si no se le coloca nada acá adelante, se sobreentiende que es uno. Y una nomenclatura bastante más común es esta, en la cual se asigna la palabra óxido, se utiliza el nombre del metal, en este caso ferroso, se termina en oso, y la terminación oso nos está indicando que estamos trabajando con la menor de las valencias. Veamos qué pasa con la valencia mayor, es lo mismo. Tenemos el hierro con valencia 3, el oxígeno con valencia 2, intercambiamos. No podemos simplificar porque los números tienen, por supuesto podríamos dividir por 2, pero no quedaría fraccionario acá. Entonces los números tienen que ser enteros. La fórmula es esta. ¿Cómo lo nombramos? Óxido de hierro 3, porque está actuando el hierro con valencia 3. Trióxido de dihierro, porque tiene 3 oxígenos y 2 hierros, de ahí viene trióxido de dihierro. Y si no, óxido férrico, terminado en ico, nos está indicando que de las dos valencias, la que hemos utilizado es la mayor. Pasemos al otro grupo de compuestos que son los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos son la combinación de un no metal con el oxígeno. Los no metales ocupan básicamente esta zona, ya vimos que los metales ocupaban esta. Entonces veamos un ejemplo. El silicio tiene capacidad de combinación 4, el oxígeno 2. Intercambiamos, como
4 y 2 tienen un divisor común que es 2, lo dividimos, acá nos va a quedar un 1 y acá nos va a quedar un 2. O sea que la molécula, podríamos decir, que se forma, tiene un átomo de silicio y 2 de oxígeno. En los óxidos ácidos la nomenclatura es bastante más sencilla, se utiliza solo en el que contamos el número de átomos. Dióxido, porque tenemos 2 oxígenos, de silicio o de monosilicio. Directamente es más común encontrarlo como dióxido de silicio. Lo mismo se nos puede ocurrir con no metales que tienen 2 valencias, pero acá es más sencillo, no se usa habitualmente las terminaciones oso e ico. Veamos con valencia 2. 2 el carbono, 2 el oxígeno, intercambiamos. Simplificamos por 2, obtenemos esta molécula que, como tiene un solo oxígeno, se llama monóxido de carbono, molécula conocida en las ciencias biomédicas por su toxicidad y la cantidad de muertes que ocurren durante el invierno por inhalación de este gas. ¿Qué pasa con valencia 4? Con valencia 4 lo mismo, tenemos 4, 2, intercambiamos. Acá podemos simplificar por 2, entonces nos queda carbono con 2 oxígenos. ¿Cómo se llama? Dióxido de carbono, también un gas muy conocido dentro de las ciencias biomédicas porque es el producido por el metabolismo durante la obtención de energía. Pasemos a los hidróxidos, tercer tipo de compuesto, es la combinación de un no metal con el radical oxidrilo. Perdón, de un metal con el radical oxidrilo. ¿El radical oxidrilo qué es? Ya hemos visto la molécula de agua que tiene esta estructura. El radical oxidrilo, como vimos, bueno, lo forman los metales, y el radical oxidrilo es cuando a la molécula de agua le eliminamos un hidrógeno. Al eliminar un hidrógeno queda una de las capacidades de combinación del oxígeno libre. Por lo tanto, el radical oxidrilo, que está formado por un hidrógeno y un oxígeno, va a tener capacidad de combinación o valencia 1. Entonces veamos cómo hacemos un hidróxido. Por ejemplo, tenemos un metal como el sodio, que sabemos que tiene valencia 1, y el oxidrilo, que sabemos que tiene valencia 1. Intercambiamos las valencias. Cuando hay un 1 como subíndice, no se colocan habitualmente y queda de esta manera. ¿Cómo es la nomenclatura? Sencillo. Empiezan con la palabra hidróxido, de, y seguido por el nombre del metal que está actuando. Hidróxido de sodio. ¿Qué ocurre cuando tenemos metales que tienen más de una valencia? Bueno, lo mismo que con los óxidos básicos. Le asignaremos la terminación oso para la menor e ico para la mayor. Dado la similitud con los óxidos básicos, veremos solo el ejemplo con valencia 3. Tomamos el símbolo del cobalto y el oxidrilo. La valencia del cobalto es 3, la del oxidrilo es 1. Las intercambiamos. El 1 sabemos que no se coloca. Cuando debajo del oxidrilo queda un número que es diferente de 1, acá podría llevar a confusión, no sabiendo este 3, si está debajo del hidrógeno de todo el oxidrilo. Entonces lo que se hace a la fórmula, al oxidrilo se lo pone entre paréntesis y el 3 se coloca ahí debajo. ¿Cómo es la nomenclatura? Es sencillo. Es muy parecida a los óxidos básicos. Siempre empieza con la palabra hidróxido de, luego el nombre del metal y entre paréntesis la valencia. O bien hidróxido cobáltico, terminado en ico, porque acá trabajé con la mayor de las valencias. Si hubiera trabajado con valencia 2, se llamaría hidróxido cobaltoso. Vamos al otro tipo de compuesto que son los hidrácidos. Es la combinación de un no metal con el hidrógeno. Ya sabemos qué parte de la tabla están los no metales. Entonces, ¿cómo se forman estas estructuras? Son quizás de las más sencillas. Tomamos el símbolo del no metal, el símbolo del hidrógeno. El no metal, en este caso azufre, actúa con valencia 2, el hidrógeno tiene valencia 1 siempre. Intercambiamos las valencias, el 1 no se va a colocar y entonces nos queda esta estructura, que sería el hidruro no metálico o hidrácido. Ya veremos cuál es la diferencia más adelante. ¿Cómo es la nomenclatura de estos compuestos? Bueno, puedo nombrarlo utilizando el nombre del no metal terminado en uro y luego de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Si fuera cloro, cloruro de hidrógeno. Si fuera iodo, ioduro de hidrógeno. O bien, comenzando con la palabra ácido, siguiendo con el nombre del no metal, que es el azufre, que muchas veces se cambia a algún nombre de raíz latina. Entonces, ácido, sulf, y terminado en hídrico. O sea, cuando terminan en hídrico, son hidrácidos. Cuando terminan en dehidrógeno, también son hidrácidos,
o hidruros no metálicos. Si bien hay una diferencia, a esta altura del curso no la vamos a remarcar. Veamos ahora los oxoácidos. Son compuestos un poco más difíciles de escribir. Resultan de la combinación de un óxido ácido, que ya hemos aprendido, con agua. Los óxidos ácidos, como ya vimos, son la combinación de un no metal con el oxígeno. Y luego a este compuesto que ya hemos obtenido se le suma agua y forma un oxoácido. Veamos un ejemplo. Tomemos como no metal el azufre y el oxígeno. El azufre tiene capacidades de combinación 2, 4 y 6. Con valencia 2 no da oxoácidos, solo da con valencia 4 y con valencia 6. Veamos qué pasa con valencia 4. Colocamos, para formar el óxido ácido, colocamos los elementos, el azufre y el oxígeno. El azufre va a estar actuando con 4, el oxígeno con 2, como de costumbre, intercambiamos valencia. Podemos simplificar y vamos a obtener el dióxido de azufre. A este le sumamos agua y obtenemos una fórmula que se escribe sumando todos los átomos. Primero se pone el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo a la izquierda? 2. Entonces hidrógenos voy a poner 2. ¿Cuántos azufres tengo a la izquierda de la flecha? 1. Coloco 1. ¿Cuántos oxígenos tengo a la izquierda? Tengo 2 por acá y 1 acá, 3. Entonces, esta es la fórmula del oxoácido que, como es del azufre y está actuando con la menor valencia, lo vamos a llamar ácido sulfuroso, terminado en oso por la menor de la valencia. Por lo tanto, los oxoácidos siempre empiezan con la palabra ácido, sigue el nombre del no metal terminado en oso o en ico, dependiendo si es la menor o la mayor valencia. Esto tiene excepciones. Sabemos ya que los oxoácidos son un no metal con el oxígeno para dar un óxido ácido más agua para dar el oxoácido. Veamos el caso del cloro, que tiene 4 valencias. Sabemos que se usa oso para la menor, ico para la mayor, pero ¿qué pasa cuando tenemos 4? Bueno, construyámoslo. Actuemos primero con valencia 1. Colocamos el cloro y el oxígeno, 1 para el cloro, intercambiamos valencia. El 1 no lo vamos a colocar, le sumamos agua, y entonces, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos 2 hidrógenos, tenemos 2 cloros y oxígenos tenemos 1 por acá y 1 por acá, tenemos 2 oxígenos. Podemos simplificar y obtenemos esta fórmula. Por ser la menor de las valencias se llamaría ácido cloroso, terminado en oso. Pero ¿qué pasa? Tenemos 2 valencias que son menores y 2 valencias que son mayores. Las 2 valencias menores, 1 y 3, van a terminar en oso. Y para poder distinguir la 1 de la 3, a la menor de todos, en este caso a la 1, le ponemos el prefijo hipo. Por lo tanto, este es el ácido hipocloroso, oso porque corresponde a una de las 2 menores e hipo porque corresponde a la menor de las menores. Veamos con valencia 3, va muy rápido. Ponemos el cloro y el oxígeno, tiene 3 el cloro, 2 el oxígeno, intercambiamos valencia. No podemos simplificar, le sumamos agua. Al sumarle agua, ¿cuántos hidrógenos nos quedan? 2 hidrógenos. ¿Cuántos cloros nos quedan? 2 cloros. ¿Y cuántos oxígenos? 3 por acá y 1 por acá, 4. ¿Podemos simplificar? Sí, por 2. Nos da esta fórmula. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando con las menores. El nombre, la nomenclatura va a terminar en oso. Entonces esto se va a llamar ácido cloroso. Es decir, que el ácido cloroso termina en oso por ser de las menores, pero no lleva el prefijo hipo. Reservamos hipo para el caso en que sea el menor de todo. ¿Qué pasa ahora si trabajamos con valencia 5? 5 pertenece al grupo de las 2 valencias mayores. Hacemos el óxido, 5 para el cloro, 2 para el oxígeno, intercambiamos valencias y le sumamos agua. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? A la izquierda solo 2 hidrógenos, acá están. Cloro, 2 cloro, acá están. Y oxígeno tenemos 5 por acá y 1 por acá, tenemos 6. Por lo tanto podemos simplificar por 2 y esto nos va a dar el ácido clórico. La terminación va a ser ico porque pertenece a las valencias mayores. Ahora, ¿qué pasa con valencia 7? Sabemos que va a terminar en ico porque es la valencia más grande. Entonces, ya vamos cada vez más rápido. Valencia 7 para el cloro, 2 para el oxígeno. Intercambiamos valencias. Sumamos agua y tenemos 2 hidrógenos, 2 cloros y oxígeno tenemos 7 y 1, 8. Entonces nos queda esta fórmula. Podemos simplificar todo por 2 y nos queda esta fórmula. Y nos da el ácido perclórico, terminado en ico porque pertenece a
el grupo de las dos valencias mayores, pero como es el mayor de las mayores, le ponemos el prefijo per. Entonces, de esta manera, utilizando, además de las terminaciones oso e ico, los prefijos hipo y per, podemos distinguir los ácidos de elementos que tengan 4 valencias. El cloro, el bromo y el iodo son elementos que generan oxoácidos con estas características. Veamos algunos casos excepcionales también más complejos. Sabemos que el oxoácido es el no metal más oxígeno que da el óxido ácido, y luego a esto le sumamos agua para dar el oxoácido. En algunos casos, como son el caso del fósforo, el arsénico y el antimonio, se pueden combinar con más de una molécula de agua, y puede ser 1, 2 o 3. También el silicio y el boro forman parte de estas excepciones, y ahí aún son excepciones dentro de esta regla excepcional. Entonces veamos el ejemplo del fósforo. El fósforo tiene valencias 3 y 5. Sabemos que cuando dé oxoácidos con valencia 3 terminarán en oso, y cuando dé con 5 terminarán en ico. Trabajemos con 5. Tomamos el fósforo, el oxígeno. Primero vamos a hacer el óxido ácido, como dice la regla acá. 5 la valencia del fósforo, 2 la del oxígeno, intercambiamos valencias. Nos queda el pentóxido de difósforo. Le sumamos agua y nos quedan 2 hidrógenos, 2 fósforos, 2 hidrógenos porque acá los tenemos, 2 fósforos porque acá los tenemos, y 6 oxígenos porque tenemos 5 y 1, 6. Podemos simplificar y nos da esta fórmula. Ya sabemos que esto va a ser el ácido fosfórico, terminado en ico porque está con la mayor valencia. Pero como sabemos que se va a poder combinar con otra cantidad de moléculas de agua, debemos distinguir si la molécula de agua combinada es 1, 2 o 3. Cuando la molécula de agua que se utilizó, el número es 1, se le antepone el prefijo meta. O sea, el ácido metafosfórico corresponde al oxoácido del fósforo con mayor valencia, por su terminación ico, y con una molécula de agua indicada por el prefijo meta. Veamos qué pasaría ahora con 2 moléculas de agua. Tenemos el fósforo, el oxígeno. El fósforo tiene valencia 5, el oxígeno tiene valencia 2. Intercambiamos las valencias, no podemos simplificar, le sumamos 2 de agua. Al sumarle 2 de agua, hidrógeno ahora nos quedan 4. Tenemos 2 acá, pero como hay 2 moléculas de agua son 4. Fósforos siguen siendo 2 y oxígeno son 7. ¿Por qué? Porque tenemos 5 acá y 2 de las moléculas de agua. No podemos simplificar, esa ya es la fórmula final. ¿Cómo se nombra ácido pirofosfórico? Terminado en ico porque estamos trabajando con la menor valencia, pero acá para distinguir del caso anterior, que era una molécula de agua y ahora tenemos 2, le anteponemos el prefijo piro, ya que el ácido pirofosfórico nos está indicando que es un oxoácido proveniente del fósforo con mayor valencia y 2 moléculas de agua agregadas. Veamos el caso de 3, y no hay más de 3, es decir, que las moléculas de agua pueden ser 1, 2 o 3, y no para todos los elementos, sino solo para el fósforo, arsénico, antimonio, boro y silicio. Ponemos el fósforo, el oxígeno, seguimos trabajando con valencia 5, acá intercambiamos valencia, le sumamos ahora 3 de agua. Al sumarle 3 de agua nos queda hidrógeno 6, porque tenemos 3 por 2, 6 acá. Fósforo 2, porque acá tenemos solo 2 fósforos, y oxígeno tenemos 5 y 3, 8, por eso acá nos queda un 8. Esto puede ser divisible por 2, lo dividimos por 2, nos queda hidrógeno 3, fósforo 1, que no se coloca, oxígeno 4. ¿Cómo se llama? Ácido ortofosfórico. Le anteponemos el prefijo orto, que significa 3 moléculas de agua, terminado en ico por su valencia máxima. Por lo tanto, para estos casos, la terminación oso-ico indicará menor-mayor valencia, y los prefijos meta, piro, orto indicará 1, 2 o 3 moléculas de agua. Bueno, muy bien. Hemos aprendido, dado la nomenclatura, escribir la fórmula. La nomenclatura, por ejemplo, ácido ortoarsenioso. Esa es la nomenclatura. A través de la nomenclatura, yo lo primero que tengo que hacer es identificar el tipo de compuesto. Por el nombre, empezando con ácido, ya sabemos que es un oxoácido o un hidrácido. Por las terminaciones,
y por los elementos que lo componen sabemos que es un oxoácido. Entonces, debemos identificar cuál es el elemento. Ácido ortoarsenioso, acá esto nos está indicando que viene el arsénico, entonces hemos identificado el elemento, el arsénico, y a través de la tabla o tabla periódica o tablas que tengamos, vamos a ver las valencias. El arsénico sabemos que tiene 3 y 5, pero como termina en oso, descartamos la 5 y nos quedamos con la 3. Después tenemos el mecanismo de escritura. Para un oxoácido, que es el más complejo, primero debemos escribir el óxido ácido y luego sumarle agua. Cada compuesto hemos visto el mecanismo que debemos seguir para escribirlo. En los óxidos ácidos siempre es un poco el más compuesto, el más complejo. Veamos el proceso inverso. El proceso inverso es un poco más complejo y lo veremos en la clase siguiente. Dada una fórmula, obtener su nomenclatura. ¿Cuáles serían los pasos? Primero debo reconocer el grupo a que pertenece el compuesto. Luego reconocer el átomo más importante, metal o no metal, reconocer valencia del elemento mencionado y obtener la nomenclatura. Por ejemplo, supongamos que a mí me aparece esta fórmula y yo quiero saber cómo se llama. Entonces, yo debería seguir estos pasos. Primero tratar de reconocer a qué grupo de compuestos pertenece. Es obvio que esto no es un ácido nucleico, es obvio que esto no es una proteína. La presencia de metal y de oxígeno es como que me va orientando. Entonces hay diferentes reglas generales para cada uno de los compuestos y eso es lo que veremos para finalizar. Entonces, veamos con más detalle. Primero debemos reconocer el grupo a que pertenece el compuesto. Para reconocer el grupo al que pertenece el compuesto, nosotros hasta ahora hemos estudiado 5 compuestos y las fórmulas siguen siempre ciertas reglas. Por ejemplo, un óxido básico tiene el símbolo del metal, el símbolo del oxígeno y un número que puede ser 1 o 2 debajo del metal y un número que puede ir desde 1 hasta n debajo del oxígeno. Y esa es la fórmula general de un óxido básico, es el símbolo del metal y el símbolo del oxígeno con algunos números debajo. Los óxidos ácidos son similares, es el símbolo del no metal con un 1 o un 2 debajo y el del oxígeno con un número que puede ser 1 hasta n, que n no puede ser un número muy grande, más allá de 3, 5 o 7. Los hidróxidos tienen una fórmula general siempre que es el símbolo del metal, el oxidrilo y debajo del oxidrilo un número que puede ir desde 1 hasta n, donde n no puede ser más de 3 o 4 en algunos casos excepcionales. Los hidrácidos o hidruros no metálicos es un no metal, acá hay un error, es un no metal con el hidrógeno y un número debajo del hidrógeno. Y los oxoácidos siempre es una fórmula, es un compuesto ternario, tiene hidrógeno, tiene no metal y tiene oxígeno con algunos números X, N o M que pueden ir debajo. Entonces nos preguntamos, si yo tengo que dar la nomenclatura de esto, antes de dar la nomenclatura lo primero que yo tengo que tratar de hacer es conocer el grupo a que pertenece. Entonces mirando uno dice, bueno, tiene dos elementos, al tener 2 elementos ya el oxoácido queda descartado. Si veo que no tiene oxidrilo, también queda descartado el hidróxido. Entonces uno dice, bueno, puede ser, es un compuesto binario, un óxido básico, un óxido ácido o un hidrácido. Si logro reconocer el elemento, que es luego reconocer el átomo más importante, el potasio. El potasio sabemos que está a la izquierda de la tabla periódica, es un metal. Al ser un metal queda descartado esto y por lo tanto lo que tengo acá es un óxido básico. Veamos qué pasa con este compuesto que nos estamos preguntando qué es. Es un compuesto ternario, tiene hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. De los compuestos ternarios solo tenemos 2, los hidróxidos y los oxoácidos, pero el elemento que lo compone es un no metal. Al ser un no metal, no puede ser un hidróxido, va a ser un oxoácido. En la próxima clase continuaremos con este proceso inverso, que es un poco más complejo, que no necesariamente uno tiene que manejarlo, pero conocer que existe para resolver este tipo de problemas.